Muchísimas gracias sobre todo a todos ustedes por regalarnos un poco de su tiempo para seguir hablando de Open Data y Open Finance en esta semana tan interesante para nosotros. Entonces, pues bueno, mi nombre es Natalia Cueto, estoy dirigiendo los esfuerzos del Laboratorio de Innovación de Círculo de Crédito por estar siempre a la vanguardia, buscando resolver las necesidades de las personas y del mercado. Y pues en esta ocasión quisimos a invitar a expertos, expertasas del tema, y en ese sentido quiero presentarles a Beatriz Durán, que es la nueva Chief Strategy Officer de SingFi. Beatriz, muchísimas gracias. ¿Nos quisieras contar un poquito de ti? Muchísimas gracias, Nat, primero que nada, por esta invitación. Ya sabes que total admiración por ti. Gracias por también ser un pilar junto con Eli dentro de Círculo de Crédito para poder empujar junto con todos nosotros desde FinTech México este tema de la regulación de Open Finance. Pues básicamente mi carrera la hice 12 años en estructuración de deuda, entonces conocía el otro lado de la moneda, me tocó estructurar diferentes tipos de proyectos, ser especialista más en real estate, en energía y un poquito más en fintech. Me pasé al lado oscuro en octubre, aprendí tecnología, entendí principalmente quién era el usuario y cómo realmente poco a poco me fui metiendo en Open Finance hasta que me enamoré de más. Y hoy soy trabajo de la mano mucho con el comité, empujando todo este tema de la regulación. Esta semana ha sido súper importante porque empezamos la semana FinTech y el comercial, la parte más relevante. Ayer en la inauguración, el subsecretario Llorio dio 2 puntos, ¿no? El primero que decía que es parte de la agenda crucial el empezar a empujar las finanzas abiertas y también para que podamos empezar a generar inclusión financiera. Y 2, empecemos a empujar mucho más esta parte de colaboración con fintechs y bancos para poder mover toda la parte de nuestro ecosistema. Y otro, que la agenda fintech, además de todo lo que ha representado, toda la inversión que ha venido hacia México, nos ayuda a hacer todo este motor de innovación. Entonces, muchísimas gracias, me siento súper honrada de estar aquí compartiendo este panel con Mary, con Fer, que vamos a dar lo mejor de nosotros y estamos a sus órdenes. Muchas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Y pues bueno, justamente Fer Vera de Sincel, cuéntanos por favor, CEO and co-founder, un poquito de qué es lo que estamos haciendo contigo. Súper, pues muchísimas gracias, Nat. Igual un gusto de compartir escenario con todas estas personalidades. Y pues bueno, mi nombre es Fernando Vera, yo soy director y cofundador de Sincel. Nosotros somos lo que se le conoce como una autoridad de confianza. Ayudamos a las empresas a que puedan generar todo su proceso de onboarding de clientes, ¿no? Entonces, desde el tema de gestión documental, verificación de datos, biometría, toda la parte de background check, perfilamiento de quién es una persona, hasta el tema de firma de contratos, todo el ciclo, ¿no?, que se necesita para poder aterrizar, cerrar un negocio con alguien, ya sea una apertura de cuenta de débito, ya sea rentar un departamento. Trabajamos muy de la mano con empresas como Círculo de Crédito, ¿no?, donde también ayudamos a que todo este enriquecimiento de datos, todo este perfilamiento, pues se genere de la manera más adecuada, con total responsabilidad, porque también cuando hablamos de Open Data, pues hablamos de privacidad de datos por lo mismo, ¿no? Y es algo que si hoy en día puedes recuperar los datos de 1000 partes, es hacer un zoom muy especial en cómo proteger esa información y al final del día es devolverle esa privacidad de datos a la persona, al ciudadano de a pie, que es todos nosotros, que al final del día todos o compramos un coche, rentamos una casa, compramos una casa, queremos una cuenta de banco, ¿no? En general, sacar un crédito, cómo nos hacen la vida más fácil teniendo pues total control y seguridad de que esa información pues no va a andar volando por todos lados, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos en Sincel. Y pues bueno, con Círculo de Crédito también muchísimas gracias, Nat, por la invitación. Pues hemos venido generando diferentes alcances, complementando diferentes servicios, ayudando más a la apertura de la parte fintech, las finanzas, ¿no? Estas empresas, las financieras que también se están transformando,
que conocen a la base de la pirámide su dolor, muchas veces no alcanzan a dar como ese salto para ofertarles de una mejor manera un servicio, y nosotros los ayudamos, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y eso es lo que hacemos en Sincel. Muchas gracias, Fer. Y pues bueno, tenemos también a María Les Spaltor. Ella es Business Developer Management de AWS. María, si nos quieres contar un poquito de tu perfil y qué es lo que hemos estado haciendo con AWS para las fintechs. Muchas gracias, Natalia. Un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación también a participar de Círculo de Crédito y de estos C-Labs, sobre todo enfocado en Open Data. De mi perfil, bueno, yo soy española, vivo en Santiago de Chile desde hace prácticamente un año, pero trabajo para Amazon Web Services desde hace 4 años, siempre desarrollando el ecosistema startups. Vengo de un background financiero. Yo antes de entrar en AWS estuve en Bloomberg mucho tiempo cubriendo mercado inglés, mercado español y mercado portugués para ayudar a todos los sistemas financieros de todas las entidades a utilizar los servicios. Conocía muy bien de la mano pues, lo que son brokers, aseguradoras, portfolio managers, un poco todo lo que sería lo que son servicios financieros antiguamente. Y desde hace algunos años, bueno, desde hace un año estoy en Santiago, pero desde que estoy en AWS estoy en el ecosistema emprendedor, siempre tratando de ayudar a generar comunidad. Y ahora desde hace un año más o menos llevo la parte de fintech. Basado en mi background de haber estado en Londres en finanzas, pues yo creo que era un buenísimo fit. Y ahora mismo con Open Data, la verdad es que tengo muchas ganas de ver cómo Open Data entra en Latinoamérica, que ya sabemos que en Europa, en Reino Unido específicamente, ha tenido muchísimo tirón, ha cambiado mucho lo que es el sistema financiero, el ecosistema startup también en Europa, y yo creo que aquí hay muchísima oportunidad, con mucho más impacto que podría haber tenido en Europa, y muchas ganas de participar en este panel para aprender de Cincel, aprender de SyncFi, tanto de Beatriz como de Fernando, para ver un poco cómo podemos colaborar y hacer crecer el ecosistema fintech y Open Data en Latinoamérica. Magnífico, magnífico. Pues les agradezco de nuevo mucho a los tres por venir a tener esta conversación. Entonces, digo, lo primero que quería platicar, a ver, hablamos de Open Data, datos abiertos. Entonces, primero, pues bueno, pues asentar que nos referimos a la idea de ciertos datos que deben de estar disponibles de una manera libre, accesible, segura, para que instituciones, empresas, bancos, etcétera, puedan hacer uso y reuso de esta data, obviamente con el consentimiento del dueño, pues con el objetivo de fomentar la colaboración y la innovación. Pero en este sentido, no sé si nos pudieran contar, empezando, si gustas, Fer, por favor, ¿por qué el Open Data se convierte en una estrategia fundamental para las fintechs? Digo, si bien sabemos que les pueden servir a todo el mundo, ¿por qué para las fintechs es súper relevante? Pues mira, de entrada creo que para las fintechs es súper relevante porque solo así van a crecer su negocio, ¿no? De otra manera se tendrían que convertir en un banco, algo que, pues, por operación, regulación, simplemente el tema de recurso humano, no les va a dar con la capitalización que van a tener, tendrían que ser casi un Nubank, ¿no? En temas de capitalización. Al final del día, ¿qué hace una fintech? Oferta un servicio mucho más ágil que el convencional. Todavía estamos en la evolución de más bien la diferencia entre bancarización o apertura financiera, ¿no? En general. Pero bueno, el chiste es que las fintechs pueden empezar a ocupar datos que van generando los big players que hoy en día son los bancos, ¿no? Temas de gasto de uso de tarjetas, gasto operacional a nivel crédito, incluso no necesariamente se tienen que apalancar de bancos, sino que se apalancan de estos de Visa, de Mastercard, para poder hacer ciertos estudios, ¿no? De cómo se comporta una persona, y sobre ese estudio, pues pueden generar productos financieros, pues mucho más personalizados para las personas de a pie, con tasas de interés mucho más fáciles de adquirir para un cuentaviente, ¿no? Incluso créditos, seguros, ¿no? Un sinfín de productos financieros que hoy en día el mercado, especialmente latinoamericano, no cuenta. Y pues hoy en día el Open Data le facilita a la fintech poder enchufarse, hacer este estudio de data y poder provisionar un mejor servicio financiero, ¿no? Una mejor oferta, obviamente cuidando toda la parte de privacidad, ¿no? Que eso conlleva. Pero creo que desde esa pregunta, creo que sería como lo más relevante de por qué una fintech tiene que estar ocupando Open Data sí o sí, ¿no? Claro.
Bea, ¿tú qué opinas de esto? ¿Por qué crees que tendríamos como industria fintech que estarle poniendo especial atención? O sea, me gustaría, muchísimas gracias, Nat, y un poco redondeando sobre el punto de Fer. Primero me gustaría como que podamos, les quiero compartir una pantalla rapidísimo, solamente para que entendamos qué son los datos, ¿no? A qué datos nos estamos refiriendo. No venía preparada, pero la tenía en la mano. No, es broma, sí. Ahorita justo conversando un poquito atrás de cámara, lo estamos viendo. Primero que nada, para que podamos entender qué es todos los datos que podemos llegar a traer, ¿no? Nosotros pensando desde la parte de la banca abierta, solamente pensemos en la parte moradita, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace diferente una fintech de un banco? Una fintech es monoproducto. Un banco tiene muchísimos tipos de productos. Entonces, mientras nosotros podamos entender mucho mejor al usuario, y aquí redondando sobre el punto de lo que decía Fer, es que podemos hacer la oferta hiperpersonalizada, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos las cuentas de banco, ¿no? Más o menos promedio, cada persona tiene aproximadamente 2.5 cuentas bancarias. Entonces, si nosotros sabemos en dónde está nuestro dinero, cómo lo gastamos, en qué lo gastamos, eso nos ayuda, uno, a principalmente entendernos nosotros y segundo, a poder ofrecer un mejor producto. De ahí que viene, pues de ahí se pueden empezar a generar, y esto es donde empiezan, donde aquí se finanzas abiertas, es donde podrían llegar a empezar a competir las fintechs, desde préstamos, desde un crédito simple, préstamos hipotecarios, tema de pensiones, inversiones, porque al final lo que hace una fintech es hacer una oferta mucho más sencilla y personalizada, ¿no? Y ya después, en el siguiente nivel, porque vamos en un tema diametral hacia afuera, empezamos a ver cómo iríamos empujando cada uno de nuestros ecosistemas, ¿no? Entonces, habiendo dado ese preámbulo, lo primero, ¿cuál es el principal beneficio? Pues y como lo dijo Yorio, ¿no? Y sorry mi comercial, pero es súper relevante. Podemos democratizar servicios financieros porque podemos hacer realmente inclusión financiera. La inclusión financiera, pues acuérdense que tenemos desde los subbancarizados, los que no están bancarizados y los que no están utilizando tantos tipos de productos. Entonces, eso es lo que abre un espacio para que las diferentes fintechs puedan estar compitiendo en diferentes niveles. Y aquí, en la parte de las ofertas hiperpersonalizadas, al momento de que hablamos de conocer mejor al cliente, podemos hacer mucho mejor segmentación de datos, ¿no? Desde un dato demográfico, desde entender los arquetipos, el tipo de transacciones, podemos irnos mucho más, o sea, la idea es que nos podamos ir mucho más en el análisis de datos. Y aquí, por ejemplo, me gustaría poner un ejemplo que hace tiempo me preguntaron, ¿no? O en una entrevista me dijeron, oye, ¿cómo ves esta asimetría, ¿no? De información? ¿Cómo ves cómo realmente los productos que están hechos para hombres, empaquetados para hombres, tienen mucho mejores tasas, mucho mejores condiciones, a diferencia del de las mujeres, ¿no? Y entonces me decían, el problema es el motor de riesgos, pero lo que siempre tenemos y empujamos mucho es que tenemos una asimetría de información. Un hombre abre su primera cuenta bancaria a los 18 o 20 años. Una mujer empieza a aperturar su cuenta bancaria a una edad más tardía. Solamente el 40% de las mujeres tienen una cuenta de inversión propia. Casi siempre está subordinada al esposo, subordinada a la familia. Entonces, si nosotros no tenemos, si no generamos nuestros propios datos, es muy difícil que nos puedan hacer una oferta. Uno. Y dos, casi toda la data que nosotros conocemos es lo que tiene, por ejemplo, toda la data que tiene Círculo de Crédito. Pero imagínense la señora de las quesadillas que no está bancarizada, que paga una telco, que paga predial, que paga luz, que tiene su celular de la marca que sea, pero lleva un cierto periodo de tiempo. Toda esa data también nos dice un cierto tipo de comportamiento. O, por ejemplo, cuando empezamos a pagar renta, toda esa información sigue siendo data. Entonces, ahí, si nosotros como SyncFi, que somos una suite de soluciones en Open Banking y hacemos todo el tipo de agregación de data, podemos hacer cualquier tipo de conexión en cuestión de 2 semanas. Lo que nosotros le llamamos es que nosotros podemos jalar cualquier tipo de información para poderla traer, ya sea hacia un aplicativo como fue directamente una plataforma en una fintech o para alimentar motores de riesgos y podamos entender todo este comportamiento. Y el último punto es para poder incrementar la parte de los canales de venta, que esto es una parte importante porque aquí cobramos mucha relevancia. La colaboración entre fintechs y bancos, porque lo que decía yo en un inicio, cómo comparamos una oferta que es uniproducto, bueno, monoproducto, contra los que tienen muchos, ahí es donde pues, al final ese es el objetivo final de todo este
sistema y justo el tema de empujar la innovación. Muchísimas gracias. No, hombre, muchísimas gracias a ti, María, Beatriz, perdón, súper relevante. Y aquí, María, desde tu perspectiva con AWS, ¿cómo están viendo esta relevancia con las fintechs? Y sobre todo en lo que les toca a ustedes en la parte de nube y seguridad. Sí, bueno, primero de todo, Beatriz, me encanta tu diapositiva. Yo creo que debería quedarse en toda la presentación porque ayuda mucho a poner en contexto todas las preguntas que pueda tener la gente. Volviendo un poco a lo que decía Fernando muy al principio, lo más importante es la seguridad. Que el tema de la Open Data asusta un poco en esa parte. Todo el mundo va a poder, teóricamente, como lo planteamos así, es todo el mundo va a poder acceder a tus datos personales, que por lo bueno es lo que decía Beatriz. Puedes acceder a lo mejor a un crédito que de una manera tradicional no podrías acceder, puedes acceder a determinados servicios financieros que no se te habrían ocurrido en la vida. Por otro lado, dices, ¿qué van a hacer con mi información? ¿Quién la está utilizando? ¿Cómo la está utilizando? ¿Y cómo acceden a ella? Entonces, desde AWS, obviamente, como proveedor de servicios de nube, lo que estamos buscando siempre es facilitar a las startups, tanto de fintech como de otras industrias, a que utilicen esta información de manera segura. Es decir, utilizar nuestros servicios, ya sean APIs, conexiones con diferentes organismos, todo dentro de nuestra infraestructura y de la nube, para que sea un tratamiento seguro de los datos. Perdón. Y básicamente sería como habilitar quién conecta. Si Beatriz, por ejemplo, se conectara con Fernando, que sea a través de AWS, unos servicios seguros para que esa información solamente quede entre ellos, que no pueda llegar a una tercera persona, que no tenga nada que ver con el negocio y pueda robar mis datos personales para su propio uso o servicios fraudulentos. Ahí también siempre estábamos mirando las cosas de ciberseguridad que son muy relevantes en la parte de Open Data y que yo creo que a día de hoy van a empezar a filtrarse muchísimo y empezaría también, o intentamos colaborar mucho desde AWS con la regulación. Los reguladores empiezan a mirar mucho la parte de Open Data y cómo se comparte. Y que el tema es que no hay una regulación genérica, sino que cada país lo revisa y lo hace como ellos quieren. Por ejemplo, en México empiezan a sacar ya una regulación de Open Banking y Open Data en la que tú pides autorización a la Comisión Nacional de la Bolsa de Valores, me parece, CNBV, perdón, diciendo yo soy un participante de fintech, yo soy una startup fintech, me voy a conectar con un banco o una entidad financiera. Esta es toda la información que yo os voy a compartir, así es como hago el tratamiento de datos y se reporta. Si tiro un poco para casa, digamos, en Reino Unido, por ejemplo, lo que se han establecido son condiciones específicas de APIs. Todas las APIs tienen un tratamiento de datos exactamente igual y todo tiene que cubrir con unos determinados organismos. Y hay un organismo regulatorio específicamente creado para Open Data que revisa esas cosas y que no haya ninguna violación de la seguridad de los datos. Y en Europa en general, ya aceptando que hay Brexit y que Reino Unido ya no es parte de Europa, ellos, por ejemplo, lo que han decidido es poneros de acuerdo. Es decir, Beatriz y Fernando, por ejemplo, podrían hablar entre ellos. Nosotros nos ponemos de acuerdo en cómo hacemos esa compartición de datos. Desde AWS lo que buscamos es dar esos servicios, proponer que los servicios de nube siempre sean seguros, optimizables y escalables y que cada uno tenga su responsabilidad. No sé si mucha gente conoce lo que hacemos en AWS, tenemos, y me voy a ir un poco off topic aquí, el modelo de seguridad compartido. Amazon Web Services es responsable de los servicios de nube y la gente o los consumidores de Amazon Web Services son responsables de lo que informan en la nube. Entonces, nosotros siempre estamos colaborando con todos nuestros clientes, haciendo revisiones permanentes de cuál es la seguridad, de quién tiene acceso a esa información y si realmente tus datos y la información de tus clientes está siendo tratada de una manera segura. Y os puedo dar un ejemplo. Yo la primera vez que empecé en AWS, empecé a crear un par de carpetas como para probar el usuario y así, y subí mi plan de pensiones a una carpeta pública. Al día siguiente me llegó una alerta de Amazon diciendo tienes tu plan de pensiones en una carpeta pública, cualquier persona que quiera puede acceder a tu información personal, por favor ciérrala. Entonces, eso es un poco lo que nosotros intentamos ayudar, siempre con ayuda, provisión, pero también enfocando siempre la compartición de los servicios y de la seguridad de que todos estemos alineados. Y para nosotros es súper importante. Yo creo que si ayudamos a todas las fintechs o las startups en general a que utilicen Open Data o que utilicen todos los datos de clientes de diferentes servicios de una manera segura, vamos a poder contribuir y añadir valor a que haya una innovación más rápida, a que haya un crecimiento, pero sobre todo a que el consumidor final no tenga miedo de que sus datos vayan a caer en malas manos y que simplemente toda la información que ellos proveen es en su beneficio y les van a abrir muchas más puertas. Me encanta cómo lo comentas, digo, y finalmente todo se reduce a esto, estandarización para el uso de las APIs, el poner las reglas para que esto pueda suceder entre todos, que compartamos entre fintechs, bancos, instituciones y todos los del ecosistema de una manera segura. Y pues bueno, en ese sentido les quería preguntar, ¿ustedes qué casos de éxito de este tipo de aplicaciones conocen en la TAM o en alguna otra parte del mundo globalmente de la cual pudiéramos aprender? No sé, Fer, ¿tendrás algún caso?
que conozcas. Totalmente. De hecho, digo, sin tanto el tema de nombres, déjame buscarlo acá. Justo dentro de lo que nosotros hacemos y trabajamos muy en especial con la parte de identidad, ¿no? A grosso modo, pues al final todos estos mecanismos, toda esta información, pues lo que va generando son huellas, ¿no? De qué hacemos desde nuestra identidad. Entonces, parte de lo que se está generando con Sincel como autoridad de confianza en este sentido, pues prácticamente es empezar a generar un tema de wallet a nivel banca, ¿no? La famosa tokenización a través de todo lo que es el uso de la tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, en este sentido, pues nos ha tocado ya empezar a vislumbrar proyectos de tokenización a través del uso de tarjetas, donde mantienes con diferentes bancos, ¿no? Tanto internacionales como nacionales a nivel México, donde ya a nivel regulatorio todavía le hace falta muchísimo trabajar a la regulación alrededor de todo lo que es tokenización de identidad, pero ¿qué sucede? Ya no pasas el dato duro de la persona, sino más bien, o de la tarjeta en este caso, sino que ya pasas código, ¿no? Prácticamente que si esa base de datos llegara a ser vulnerada, lo que se roban ya no es el dato duro, ya no es el nombre de Fernando Vera, ya no es la tarjeta de Beatriz, ya no es el consumo de María, ¿no? En este caso lo que platicaba, sino que al final lo que se roban es un binario, que es prácticamente la representación entre números y letras de estos datos, que reconstruir ese dato a la inversa, es decir, oye, pues este dato, ¿a qué equivale, no? ¿A qué número, a qué letra? Es muy difícil, o sea, te podría decir, nada es imposible en el tema de la tecnología, pero es la cantidad de alternativas que tienes para descifrar ese hash, como se le denomina, es infinito casi, ¿no? Entonces, dentro de lo que trabajamos es cómo le das el poder a las personas de que puedan transferir ese dato duro. El input es mi nombre, mi comprobante de domicilio, mi tarjeta, en una autoridad de confianza, para que al final, dentro de la autoridad de confianza, ni siquiera muchas veces la misma autoridad ve el dato, sino que más bien le comunica al banco, ¿sabes qué? Aquí te pasó 3 elementos de la identidad, comprobante de domicilio, rostro biométrico y, no sé, tu CURP, vamos a decirlo. El banco lo que hace es, oye, Sincel, voy a pedir este dato por un segundo, ¿no? También es súper rápido. Pide el dato por un segundo, accede a la información, se genera un tipo de checks y una vez que el banco obtiene lo que necesitaba, se cierra esa fuente de información y ni el banco se queda volando con información, que muchas veces a nivel bancario hay algo que se le llama blanqueamiento de datos, toda la información de todo mundo que tiene, que pues no tiene que tener, entonces contratan empresas de ciberseguridad para eliminar específicamente esos datos. Se evita ese problema, mantienes la privacidad de la persona y el dato duro, que es pues toda esa información, jamás viajan puros checks, ¿no? Entonces, eso a nivel tokenización es parte de lo que estamos haciendo a nivel banca dentro de Sincel para ayudarlos con todo este tema de privacidad y tokenización de identidad. Buenísimo, buenísimo, Fer, muchas gracias. Beatriz, ¿qué nos puedes decir? ¿Alguna experiencia internacional que conozcas? Pues mira, me gustaría yo centrarlo mucho en lo que puede ser la colaboración entre bancos y fintechs, porque es parte de lo que nosotros estamos predicando muchísimo, ¿no? Creo que, a ver, si lo podemos bajar en la parte de casos de uso, nosotros estuvimos, o sea, formamos parte de lo que es la Alianza del Pacífico desde FinTech México. Entonces, básicamente lo que trabajamos fue crear como un estándar de casos de uso, donde la parte de la Alianza del Pacífico somos Colombia, México y Chile, ¿no? Entonces, ahí un poco las regiones que también estaba tocando Mary hace rato, hicimos un poco, tomamos lo que fue el caso de éxito de España, qué había funcionado, qué se había aprobado en los bancos, ¿no? Entonces aquí lo podemos dividir en dos productos. Uno, lo que es producto retail, que es como para personas físicas, y lo que es producto para empresas.
Entonces, normalmente el primer caso es empezar con la penetración de lo que es un PFM, que es Personal Finance Manager, que lo que nos ayuda es haciendo la agregación de data, ya sea del mismo banco o en una fintech que va por afuera, es poder jalar toda la información de sus diferentes cuentas bancarias. ¿Eso qué nos ayuda? A que la información, primero, la vas categorizando, entonces vas entendiendo cómo te comportas, ¿no? A veces, aunque seamos financieros, pues realmente estamos acostumbrados a llevar todo medio en el Excel o medio a manita, y esto nos ayuda mucho también a conocernos, a podernos poner metas financieras, a poder, por la parte más importante, que es empezar a generar mucho más la parte de nuestro patrimonio, ¿no? Y aquí vienen dos vertientes, que finalmente para un banco o para una fintech, que es toda esta data te ayuda para dos cosas. Uno, para poder llegar a una fidelización que puedas tú seguir creciendo. O sea, por ejemplo, cuando ya están en una tarjeta, tienes un buen comportamiento, te van subiendo de nivel. O dos, para hacer una parte de una venta cruzada. Empiezan a ver que tienes cierto tipo de gastos y por la misma data, al momento de estarla clasificando, dicen, oye, pues tal vez ya vi que tienes un hijo, entonces te vendo un seguro, entonces te voy vendiendo. Entonces ahí es donde se va generando toda esta parte de este ecosistema. Entonces aquí lo que nos ayuda la parte de Open Data, ya un poquito hacia el tema de Open Finance, es que aquí voy a meter un concepto que se llama Open Process. Nosotros podemos, basados en la data, empezar a generar procesos que nos ayuden a hacer el diferente tipo de colocación o que eso se pueda llegar a meter directamente a un motor de riesgos. Entonces podemos, y ahí entra el caso de uso de lo que es el ahorro conductual, tema de seguros, etcétera. Entonces, eso es a nivel personas físicas. Ahora a nivel empresas, vámonos al tema de lo que somos las pymes, ¿no? Las más PIS, en México hay más PIS que MES, ¿no? Entonces, realmente, ¿cuál es el tema el concepto? Pues no, en su mayoría tienen un tesorero, pero no tienen un financiero. Imagínense que toda esta información, toda esta open data te sustituye a tu financiero, porque nosotros podemos llegar a programar que toda la información que viene no solamente de la cuenta bancaria, sino también del comportamiento, del tema tributario, te puede decir cómo tienes la clasificación de las cuentas. Basado en eso, puedes tener diferentes dashboards que te digan todo tu comportamiento. ¿Cuál es tu capacidad de pago? ¿Cuál es tu liquidez? ¿Qué tendrías o sea, qué tipo de línea de crédito requerirías? ¿O cuáles serían los diferentes productos financieros que tú requerirías contratar? Entonces, al final, todo esto nos ayuda a que nosotros podemos llegar a potenciar a esas pequeñas empresas que hoy tendrían que pagar a un experto que a veces no lo tienen a la mano para poder tomar estas decisiones, ¿no? Vamos un poco escalando y nos podemos ir hasta el tema de ESG, donde podemos medir realmente hasta nuestra parte de nuestra huella de carbono. La semana pasada tuve la fortuna de compartir un panel con las áreas de innovación de nuestros principales bancos aquí en México y hablamos que mucho de lo nuevo viene, el banco ya no está buscando tanto el vender un producto financiero por vender un producto, sino que ya están empezando a preocuparse cómo le ayudo a sanar sus finanzas, cómo le hago la parte de la experiencia del cliente mucho más sencillo, ¿no? A menos clics, más fácil una contratación, el poder tener, justo lo que mencionaba Fer hace rato, ¿no? O sea, la ventaja de una fintech es que te puede dar un producto financiero en un menor tiempo, como por ejemplo, pues hay muchos unicornios nuevos, ¿no? Que te agarran, conectas tu cuenta del SAT, bueno, del SAT, del tema tributario, y de ahí te jala toda la información, en 3 clics ya tienes un crédito preaprobado, ya tienes una tarjeta para esto. Entonces, eso es a lo que podemos nosotros llegar y poder empezar a empujar. Buenísimo, buenísimo, me encanta. María, ¿qué nos puedes contar? Sinfa y Cincel, te diría intuitivamente, son grandes casos de éxito. Sí, o sea, realmente ellos son clarísimamente un caso de éxito de diferentes usos que podríamos tener ahora mismo de Open Data en diferentes países y con perspectiva internacional. Otro caso que a mí se me ocurriría, con el que también hemos trabajado de cerca, es Fintonic, que es un poco un servicio diferente. Fintonic lo que hace es una startup con presencia en México, en Chile y en España. Y básicamente lo que le permite al consumidor final es agregar todas sus informaciones financieras, todas las cuentas bancarias que tengan, cuentas de inversión, seguros, en una Plismap app para que ellos puedan tener toda la transparencia de cuál es su situación financiera real. Es decir, en lugar de tener que ir yo a mis 4 cuentas bancarias, empezar a calcular y vale, cuánto tengo ahorrado en cada una de ellas, qué producto he invertido, no me acuerdo de cuándo compré stock, cuándo compré criptomoneda, cosas así,
Básicamente, FinTonic lo que te permite es agregar toda esa información y decirte también de manera transparente cuál es tu score de salud financiero, qué posibilidades tienes de acceder a determinados créditos, porque eso también es una de las cosas que no pensamos muchas veces. Yo tengo toda mi información o todas mis cuentas bancarias en un determinado banco, tengo todo dividido a lo mejor en 3 o 4 bancos en países diferentes y quiero comprarme una casa, por ponerlo como ejemplo. Si yo voy al banco 1, ellos no saben la información o las cosas que yo tengo en otros bancos o se tienen que fiarme de mi palabra. Entonces, mi credit score va a ser probablemente un credit score falso. Voy a tener a lo mejor una tasa en mi hipoteca mucho más alta de lo que podría tener si tuviese todo agregado y pudiera incluir todas mis variables en el credit score. Y FinTonic es un poco lo que te permite. Te permitiría hacer toda esa información y te da lo que sería un score o una visibilidad financiera de tu salud financiera más real y te permite así acceder a diferentes créditos. A mí lo que me encanta de ese ejemplo y lo que me encanta también de todas las fintechs que están utilizando ahora mismo Open Data es el valor añadido a la inclusión financiera. Te permite realmente acceder a créditos, a desarrollarte económicamente a nivel personal o a nivel profesional con una pequeña empresa, como decía Beatriz, acceder a un crédito que a lo mejor el banco te lo pondría a una tasa que estás endeudado de 40 años y no te compensa. Si tú pudieras tener toda la información de quién eres tú como dueño de la empresa, qué diferentes clientes tiene tu empresa, quiénes son tus proveedores, quiénes son tus clientes, etcétera, acceder a un crédito mucho más asequible para ayudarte a crecer y a tener esa inversión que necesitas. Entonces, yo creo que vienen muchos casos de éxito, estos son algunos, tampoco creo que me quiero explayar demasiado, pero que también quiero llamar mucho la atención el impacto final que puedan tener cualquier startup, ese SyncFi, ya sea Cincel en este caso, FinTonic, en el consumidor final, que muchas veces no lo vemos. Y obviamente desde el punto de vista empresarial, pues como decía Beatriz, ayudar a las empresas también a conocer la situación, ayudarles a crecer a ellas como negocio y acceder a situaciones y accesos financieros que habitualmente a día de hoy no existen o son muy difíciles de obtener, por decirlo de alguna manera. Buenísimo. Digo, yo compradísimo con la historia, sin duda, me quedan claro por qué sí es súper relevante y todas las oportunidades que pueden ofrecer para las personas. Pero en ese sentido, digamos, si una fintech quiere comenzar a implementar o cualquier empresa quiere comenzar a implementar estrategia de Open Datos, digamos, ¿cuáles son esos requisitos sine qua non, digamos, lo tienen que hacer? ¿Qué es lo que requieren tener sí o por dónde empezar, ¿no? Para alguien que todavía no sabe ni qué onda. Fer, ¿qué nos puedes decir? De entrada, creo que, digo, aquí ya viéndolo desde una perspectiva fintech, estamos hablando ya de un contexto de desarrolladores, ¿no? Ya sea fundadores, ¿no? De los emprendedores que están creando esta estrategia, pues de entrada, sí tener un conocimiento o al menos la búsqueda de un conocimiento tecnológico a nivel arquitectura, ¿no? Donde su centro sea el dato, ¿no? Dentro de todo esto lo que conlleva, la privacidad, la seguridad. De ahí, en paralelo, ¿no? Y me gusta mucho este círculo porque podemos decirlo, el centro podría ser el tema del dato tal cual, pero afuera, ¿no? Hay un famoso, Kim Cameron, ¿no? Quien es de un ex, no voy a decir la marca, pero es otro servicio en nube, pero es el padre de lo que se fomenta como las 7 leyes de la identidad, ¿no? Entonces, te pone ahí 7 aspectos que tienes que estar cubriendo en todo el momento para hablar de tema de data, de identidad digital, ¿no? Que es experiencia de usuario, seguridad. Ahí les voy a poner un link ahí que en algún momento presenté. De hecho, si tengo chance como de compartirles una pantalla ahí rapidísimo. 2 segundos, que bueno, prácticamente lo que habla es esta es una clase que vi apenas, a ver, ustedes me dicen cuando la vean. Listo. Súper. Que bueno, en este caso te habla de las 7 leyes de identidad, ¿no? Donde tienes que contemplar diferentes ajustes, siempre tienes que contemplar el partner que genera la data, el partner que recibe la data, ¿no? El pluralismo a través de que sean tecnologías que puedan ajustarse a diferentes elementos de obtención de información, que siempre haya control de los usuarios, que siempre vaya en el sentido de cómo involucras
diferentes permisos dentro de esa identidad y pues al final del día human integration, ¿no? O sea, que siempre vaya dirigido a cómo una persona va a acceder a esa data, va a interactuar con tu plataforma, ¿no? Y consistencia, que esto pues que vaya perdurando con todas las modificaciones, con todas las adecuaciones, desde el marco regulatorio hasta temas de tecnología, ¿no? Entonces, estos son diferentes alcances que se podrían contemplar y los niveles de identidad, que es, se me fue ahorita la palabra, pero es la mnemotecnia, ¿no? De cómo te grabas las cosas, el yo sé, yo hago, yo soy, yo tengo, cómo conjugas toda esta información en la protección de información. Creo que este es un marco que todo el mundo que esté hablando a través de Open Data habla a través de identidad, porque es de quién es esa información, de personas, ¿no? Que están interactuando en un mundo. Tienen que tener contempladas estas 7 leyes. Está fenomenal que se puedan meter un poco más a revisar a Kim Cameron, ¿no? En este sentido. Oye, buenísima la recomendación, por supuesto que todos tomando nota. Muchas gracias, Fer. Bea, ¿tú qué crees que es aquello que adicionalmente a lo que comenta Fer necesitan tener las startups o las fintechs que quieran comenzar a implementar una estrategia de Open Data? Yo creo que, a ver, primero es entender qué información quieres llegar a jalar, ¿no? ¿Para qué la vas a utilizar? ¿No? Esta parte que menciona Fer, tenerlo como muy claro, muy técnicamente y también, porque finalmente todo lo que es el sistema, el mercado financiero o el sistema financiero necesita tener como adoptar una capa de tecnología estandarizada, ¿no? O sea, también nosotros, en el momento que, o sea, nosotros somos un API, entonces en el momento que la gente o que una empresa va a consumir los datos, a veces tienen o sea, la pueden llegar a consumir o a veces tendrían que hacer un poco esa parte del desarrollo para pues, entonces puedan empezar a entender o la puedan procesar para que pueda llegar a, ya sea para un motor de riesgos, y entender si se va a meter directamente en una plataforma. Aquí lo vamos basando un poquito en la parte de los casos de uso, ¿no? Si es para poder hacer un onboarding express, para poder hacer un análisis de riesgos, o sea, tomando diferentes tipos, o sea, lo que nosotros lo llamamos como los endpoints, diferentes tipos de información, o es para poder jalar, como mencionaba en el caso anterior, ¿no? En una manera de dashboards, cómo puedes poner cierto tipo de insights pegados directamente en una plataforma, que ya eso ya sea como o sea, directamente hacia el usuario. Entonces, yo creo que tendríamos que empezar a ver la parte de esa clasificación. Sí, buenísimo, teniendo esa claridad de qué, quién, para qué, como yo siempre digo, las preguntas del periodista, hay que responderlas para entonces poder después delinear la estrategia. En ese sentido, María, ¿tú cómo ves o qué es lo que están viendo desde AWS para que las fintechs puedan implementar una estrategia de datos en su nube? Uy, es una de las grandes preguntas del millón. Tengo que decir, yo me sumo a lo de Beatriz. Muchas veces hay tantísimos datos, hay tantísima información de la gente y siempre con OpenData realmente te podrías conectar a todo el mundo y aglomerar toda esa información. El problema es, ¿y ahora qué hago yo con esto? ¿De qué me sirve a mí saber, por ejemplo, no sé, invento, ¿vale? La de veces que paseo yo al perro. Pues a lo mejor no me sirve nada o a lo mejor te sirve para ver que yo salgo a determinadas horas, que es a lo mejor cuando tengo hambre y entonces estoy mirando Rappi mientras estoy paseando el perro y a lo mejor me quieres posicionar comida saludable para que yo pida Rappi y consuma más desde ese sentido. Entonces ahí nosotros lo que siempre intentamos implementar y lo que intentamos compartir con las startups es lo que hacemos nosotros mismos, el working backwards desde el cliente. ¿A quién intentamos ayudar? ¿Qué es lo que necesita el cliente? No es que tengo yo que ofrecer, sino qué necesita la gente y cómo puedo ayudar yo a cubrir esas necesidades. Y si empiezas a trabajar desde el cliente o desde el consumidor final o empresa, da igual, eso es lo primero que tenemos que definir, quién es mi cliente, empezamos a trabajar para atrás, nos va a resultar mucho más sencillo utilizar los datos de Open Data y ver el valor añadido que tiene. Si yo voy a empezar a montar una startup para un consumidor final, por ejemplo, y quiero posicionar un producto diferente de servicios financieros, quiero posicionar, no sé, digamos, una wallet de criptomonedas y la voy a enfocar en mujeres. Perfil súper complicado. Las mujeres tradicionalmente no tenemos un perfil inversor, somos mucho más miedosas, somos mucho más aversas al riesgo, por decirlo de alguna manera más friendly, y a lo mejor no nos meteríamos de cabeza en una criptomoneda. Pues a lo mejor si yo lo empiezo a estudiar, digo, vale, ¿quién es mi cliente? Mi cliente son mujeres de entre 30 y 40 años con un poder adquisitivo medio alto
que tienen unos pequeños ahorros, no saben qué hacer con ellos y que a lo mejor un sistema financiero tradicional o los servicios financieros tradicionales no les convencen. Las bolsas son muy volátiles, bonos no me quiero ni meter porque no sé ni cómo funcionan, no quiero meterlo todo en un fondo porque no quiero pagar un management fee, quiero hacer algo que yo pueda tener el control total. Si yo empiezo a trabajar desde eso, puedo empezar a estudiar, vale, pues las mujeres de 30 a 40 años normalmente cuánto ahorran, qué tipo de cliente quieren, les gustan las divisas y a lo mejor puedo empezar a desarrollar conectándome con diferentes sistemas financieros, entidades, a obtener toda esa información, desarrollarme un perfil modelo del tipo de cliente con el que quiero lanzar mi producto, es decir, voy a sacar un stablecoin, me lo estoy inventando, ¿vale? Así, simplemente, un stablecoin basado en moda o en Inditex o en casas de moda, porque esa gente siempre vamos a consumir, nos encanta la moda, nos encanta ir estupendas y guapísimas, y ahí es a lo mejor donde alguien invertiría, que serían un stablecoin, que es una criptomoneda relativamente estable en la que yo luego a largo plazo puedo invertir en moda, puedo reinvertir en una empresa a la que yo en realidad le estoy destinando el 20% de mi sueldo, porque siempre estoy comprando cosas. Entonces, si trabajando desde el cliente, desde working backwards, ahí es donde nosotros creemos que está toda la necesidad del Open Data y realmente es lo que te está cambiando. Y con Open Data tienes una reducción de las barreras de entrada. Yo ya no tengo que montar un banco, como decía Fernando al principio, y vea, no tengo que montar un gran fondo, sino desde de a poquitos puedo ir aumentando la información y puedo ir lanzando nuevos productos que sé que la gente va a necesitar porque estoy pensando en lo que ellos necesitan, no en lo que yo quiero crear. Tengo que reconocer que mi stablecoin me va a quedar estupenda, pero no existe y me la he inventado. Pero sería una idea brillante si a alguien se le ocurre y quiere hacerlo. Yo estoy abierta a dar ideas. Sí, caray, no, la verdad es que está súper interesante el tema, sí, y sí, en efecto está en boga el mundo, justamente esa parte de ese tipo de tokenización, sean estables o no estables, también hay un gran mundo al cual nos pudiéramos comenzar a acercar, ¿no? Y con el Open Data, pues muchísimo mejor. Pues bueno, en ese sentido, digo, también me gustaría que platicáramos un poco acerca, eh, digamos, cómo o qué nos gustaría resolver, digamos, en México específicamente. O sea, porque veíamos, a ver, experiencias internacionales, oye, qué es lo que necesitan tener las empresas para la estrategia, pero a ver, qué tan avanzados estamos en México en eso, cómo estamos viendo el ecosistema, cómo vamos a la autoridad, qué necesitamos resolver para que podamos hacer realidad todas estas cosas. No sé, Fer, si quieras comenzar tú, ¿qué crees que tendremos que resolver? Mira, de entrada, creo que justo estaba respondiendo una pregunta que estaba aquí en el chat de Daniel. Y justo primero es cómo ponemos la mesa, ¿no? Y sobre esto, cómo acomodamos todas las piezas para que sea piso parejo para todos, ¿no? De entrada, el simple hecho de que la regulación fintech esté armada en como está armada, no puso en contexto ni al usuario final, no puso en contexto ni a ni en la región de Latinoamérica, ¿no? Simplemente hay un parámetro muy fuerte en el sentido de, o más bien, hay ya un copy-paste, vamos a decirlo así, en cierto sentido, de otras regulaciones con un contexto totalmente diferente al latinoamericano, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos ya un escalón que tenemos que pisar, que saltar sí o sí, porque de otra manera, pues no puedes jugar. Entonces, ya que lo saltaste, pues poner el piso parejo hacia las fintechs, donde es cómo me puedo apalancar de manera abierta, regulada, ¿no? Que me ayude regulador a ponerme el piso parejo, que pueda empezar una mesa de conversación con los big players, que en este caso son los bancos, y empezar ahí a generar una dinámica donde la responsabilidad no solo es de la fintech, sino que también del banco, para decir, oye, yo no vengo a competirte, vengo a generarte, como decía Beatriz, ¿no? O sea, un apalancamiento para que desde tus productos, que tú ya eres un multiproducto, pues yo pueda apalancar un mejor servicio que al final del día o no te va a convenir, ¿no? Entonces, creo que empezar esas mesas de trabajo donde se sienten los diferentes stakeholders, se siente regulador, o incluso una propuesta de stakeholders, decir, oye, ¿cómo vemos desde un punto de vista no hermético, desde un punto de vista de beneficio al usuario final, una posible propuesta a nivel regulación? Y ahí sería como
empezar a presionar, empezar a jugar, educar. Creo que aquí viene mucho la parte educación desde el sector privado a cómo ayudo a regulador a que pueda entender. Y regulador tiene mentes maestras en todo lo que es tecnología, o sea, ahí sí, desde el tema de Banco de México, tiene muy buenos cracks que entienden todo este aspecto. Entonces, simplemente es ir permeando que la propuesta, por ser innovación, no viene desde un tema de inseguridad, ¿no? O de al ahí se va, sino que trae todos estos aspectos bien mapeados, bien establecidos y bien propuestos. Y creo que de ahí se puede empezar esta conversación. El open Banking o la iniciativa Open Banking viene desde antes de pandemia y todavía no sale, ¿no? Entonces, creo que hace falta todavía que como grupo se puedan generar estas sinergias, poder generar ecosistema y sobre eso ir a plantear algo sólido, que dentro de otras muchas cosas que faltan, ¿no? A nivel general. Oye, me encanta cómo lo pones. Yo coincido en que el consenso en el ecosistema es uno de los factores claves que la autoridad tiene que tomar a la hora de tener nuevas decisiones. Y en este sentido, Bea, por favor, cuéntanos, ¿cómo estás viendo tú al ecosistema en ese sentido? O sea, ¿qué es lo que quiere resolver? ¿Cómo vemos esta circunstancia? O sea, le diste al clavo, digo, lo voy a platicar un poquito tras bambalinas. Lo que justo estabas mencionando, Fer, es algo que estamos ya trabajando realmente. Desde FinTech México estamos uniendo pues, a todas las FinTechs. También hicimos un Open Finance Tribe, donde ahí reactivamos toda esta primera oleada que venía de los que empujaron la primera parte de la regulación, ¿no? Que estaban la parte de los bancos, estaban los consultores, estaban las autoridades, y hoy sí está trabajando justo en eso, ¿no? Hoy estábamos empezando a empujar esta parte de las mesas de trabajo. Tuvimos la fortuna de tener a Helen Child 2 días, que nos ayudó también a empujar esta conversación con el regulador. Parte de lo que fue esta exposición la inicié diciendo que el subsecretario Yorio ya está hablando de lo que son las finanzas abiertas. Entonces, ya hay un tema de por ahí vamos empezando con la primera parte. Y yo creo que un poco redondeando y complementando la participación de Fer, yo creo que la base tiene que ser muy simple. Todo el mercado financiero debe de adoptar una capa tecnológica estandarizada para que haya un tema de una comunicación fácil para poder simplificar la portabilidad de los datos y crear un ecosistema de productos y de servicios financieros. Entonces, aquí, sumado a los conceptos que estaba metiendo Fer, que fue el tema de la colaboración y el tema de tener una regulación consensuada entre los diferentes actores, que se está metiendo un poquito ahorita el concepto de las ITFs, que son las instituciones tecnológicas financieras, que pueden ser desde un banco, una SOFIPO, una IFPE. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Primero, estandarizar y la parte de la interoperabilidad. Y aquí me gustaría abrir el tema regulatorio pues, en 3 verticales, ¿no? Sorry si voy a sonar como muy de clase, pero creo que si lo vamos desmenuzando, es muy sencillo. Primero que nada tiene que ver la parte de la gobernanza, ¿no? La definición de clasificada de acuerdo al tipo de dato. Hay dato abierto, hay dato agregado y dato transaccional. Hay una parte que fueron de datos que ya se medio reguló, pero lo que nosotros, bueno, todo lo que estamos buscando en el ecosistema son los datos transaccionales, que estamos esperando la segunda fase de esta parte de la regulación, porque la data enriquecida viene de los datos transaccionales, ¿no? Aquí recuerden que esto es un nuevo orden donde el usuario es quien decide cuando, o sea, le dan, ¿cómo se llama? Entra con su credencial, el usuario, la contraseña. Lo que nosotros hacemos en Signify, poder ayudar a esa parte, la portabilidad, y lo metemos en un widget o se lo entregamos directamente en el banco, pero el usuario es quien mete su usuario y su contraseña. Esta capa entra en la primera capa, que solamente es lectura de datos, no puede llegar a transaccionar, ¿no? Entonces, hacia lo que se está empujando es mucho a que se pueda hacer la parte de iniciación de pago, pero no voy a meter tanto concepto. Entonces, un poco basado en la parte de la interoperabilidad, es prioritario para poder generar este éxito en el proyecto y contar con estándares mínimos por parte de la comisión. Después viene la parte de la seguridad. El manejo de datos sensibles deberían de considerarse como parte de los criterios esenciales para la parte de los third-party providers, ¿no? ¿Quién va a tener acceso? ¿Por qué? ¿Cómo? Y es algo que ha sido mucho la conversación, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salió Facebook? Creo que en el 2005, 2006, hasta para el Candy Crush le ponías tu cuenta de Facebook. En lugar de hacer un login, le hacíamos login con Facebook a todo.
O sea, hasta la aplicación de, oye, quiero ver cómo me va a salir mi hijo, te haces tu aplicación de Facebook y compartías tus datos. Entonces, esta parte de lo de la seguridad, cuando venimos de una educación de no le das a nadie tus credenciales, no compartas nada, si alguien te llama, pues solamente nos da pánico. ¿Cómo vamos a lograr una buena penetración si esa parte de seguridad todavía no la tenemos como muy clara? Y en el tema de estandarización de las APIs, a mí me gustaría abrir un tema que es la API interna y la API externa. La API interna es algo que nosotros ya podemos trabajar y que estamos viendo con un par de bancos, es que la información que viene directamente desde la fuente, es decir, si yo tengo mi cuenta en el banco A, yo en el momento que empiezo a jalar toda esa información, yo puedo sacar lo más que se pueda y entenderlo más, y esta información venga estructurada y clasificada, ya sea que se pueda meter en un PFM, ya sea que se meta en el motor de riesgos, que es lo que hemos estado platicando toda la conversación. Al final es que esa información esté bien estructurada y bien categorizada. Y después viene la parte externa, que aquí es donde estamos ahorita desmitificando, y me siento muy proud de decirlo en nombre de todo nuestro grupo de trabajo, y que Nat es parte de ello, el que estamos generando esta parte de estas reglas de operación, ¿no? O sea, primero decían, no, y justo también fue algo que conversamos con Helen Child hace rato, ¿no? Decían, es que los bancos, hay una parte de una desmitificación donde los bancos decían que no quieren entrarle a esto. Claro que le quieren entrar. Porque ellos llegar y salir a mercado abierto y decir, voy a lanzar una tarjeta de crédito a mercado abierto a ver a quién le cae, y si tengo cartera vencida, y entonces en ese momento pues, se viene hacia atrás, ¿no? Pues tienes que incrementar tu tasa, tienes que meterle a la parte, o sea, tienes que meter reservas, etcétera. Entonces, todo esto les ayuda. Lo único que se necesita es entender qué información se va a compartir, cuáles van a ser las reglas claras y cómo se van a poder conectar. ¿Por qué? Porque es importante el tema de la seguridad. Y con eso se hace la definición técnica de lo que es la interconexión. Ahora, un punto que tocaba Fer, que es súper importante, y me gusta y lo voy a citar de nuestra madre Helen Child, es todos siempre tenemos un día en Open Banking, en Open Finance, en Open Data, porque son a 3 niveles diferentes, ¿no? Y cada vez vamos entendiendo más porque se mezcla mucho la tecnología con los conceptos, con desmitificar todo lo que habíamos pensado o creído que era. Entonces, el hecho que estamos trabajando mucho en poder enseñar, cuando yo les decía la parte de la Alianza del Pacífico, estandarizar los casos de uso, eso fue fue un super milestone. Fue un super milestone para nuestra regulación y fue un super milestone para nosotros como ecosistema mexicano, porque al final tenemos que entender cómo poco a poco se puede ir creando esta parte de la adopción. Una fintech no está tan regulada, por eso hay muchos unicornios, como lo son Confío, Jeeps, Tribal, que utilizan tu información fiscal para poderte otorgar una tarjeta de crédito, o utilizan tu información para poder hacer o sea, para poder conciliar tus cuentas y decir cuánto realmente tienes, ¿no? O sea, cómo lo estás haciendo. Entonces, al final, todo este tema de educación es algo que tenemos que empujar muchísimo más. Y todo. Y entonces al final, todo esto que nos da, que cuando yo hice la distinción entre lo que son las APIs internas y externas, que aquí entra otra parte, otra patita de todo esto que es Open Banking, que es el Open Process. Y entonces también hay una necesidad, o sea, queremos hablar de interoperabilidad allá afuera, pero también tenemos que hablar de interoperabilidad dentro de las instituciones. ¿Cómo tienes? Normalmente los tienes como por silos, ¿no? Tienes el silo de seguros, tienes el silo, y como eso, justo como ese tema del círculo, hablábamos de los diferentes tipos de productos financieros, ¿no? Y Mary también hacía mención a eso, Fintonic, nosotros powereamos Fintonic y todo. Es cómo le puedes decir a alguien que está viendo solamente un producto de crédito, que puede colocar un producto de seguro, que puede colocar un producto hipotecario, y que al final puedes empezar a entender cómo haces el perfil completo, pero poder romper estas barreras de que se pueden llegar a interconectar. Muchos bancos han adoptado hacen como su banco digital por afuera. Entonces, ¿cómo puede haber esa interconexión? ¿No? Entonces, eso también es parte de lo que estamos haciendo y lo que estamos promoviendo. Y sí se ve pues es mucha energía de lo que es el ecosistema. Esta semana hemos tenido noticias súper padres, entonces yo lo veo como muy positivo y veo que viene algo muy bueno, porque ya empezamos a romper muchas barreras, ya empezamos a desmitificar, y además que no solamente estamos en conversación con los principales bancos, hay mucho más actores alrededor, llámese desde SOFIP, como los llamamos, las ITFs, y también dentro de los bancos, cada uno con su diferente tipo porque cada quien tiene una tesis diferente que le interesa este tipo de casos. Muchísimas gracias. A ti, Bea. Y pues bueno, María, justo con toda esta experiencia internacional que tú tienes, si volteas a ver a México, o sea, ¿tú qué ves? Si tuvieras la varita mágica, ¿qué le resolverías a México complementando lo que ella nos comentaba Fer y Bea?
O sea, yo la verdad es que creo que México lo está haciendo todo bien en cuanto a la parte de Open Data y Open Banking. Coincido con lo que decían Fernando y Beatriz, es día uno. Nadie sabe lo que se viene, nadie podía prever que Open Data iba a existir o que Open Banking, Open Finance iba a existir y nadie sabe cómo reaccionar. Tradicionalmente, la reacción igual sería, yo me cuido lo mío, no te metas en mis asuntos y que cada uno se parta su torta por su lado. Pero yo creo que me uno al comentario de Fernando, se están haciendo grandísimos avances con las mesas de trabajo. El regulador está invitando a especialistas de diferentes áreas, especialistas del sector bancario, especialistas de startups y de ecosistemas de fintech, a asociaciones, está invitando también incluso a proveedores de tecnología porque saben que si yo no tengo el expertise, tengo que venir a que venga alguien y me cuente cómo nos integramos entre todos para que si sacamos una regulación sea beneficiosa para todo el mundo y siempre por último a las empresas y ayude a crecer. Entonces yo creo que la verdad es lo están haciendo todos bien. Creo que el regulador mexicano lo está haciendo además de manera anticipada, no está esperando a que ya sea un caso de éxito establecido y documentado en el resto del mundo, sino están identificando una tendencia y vamos a subirnos al tren ya y vamos a intentar participar para quedarnos a la par con el crecimiento, con la innovación que estamos viendo en otros países. Entonces, a mí lo que me parece más relevante y muy, muy importante son las mesas de trabajo, escuchar a los especialistas y entender ese feedback para que se pueda proponer una regulación para todo el mundo. Y se está haciendo en México y se está haciendo en Chile. Por ejemplo, en la ley de Chile hasta hace unos meses lo que querían hacer era que todos los datos automáticamente tenían que quedarse por ley dentro de Chile. Y en una de las mesas de trabajo salió la información diciendo ya, pero es que yo si quiero expandirme internacionalmente, si quiero ofrecer unos servicios a, por ejemplo, Colombia, no quiero tener que tener los datos en Colombia, me los puedo traer a Chile o viceversa, puedo dejarlos en Colombia, aunque yo como actividad principal esté en Chile. Y el regulador escuchó y ya está cambiando el borrador de ley para decir, vale, los datos no tienen que estar en Chile, pero en función de tus transacciones, que también es lo que hace el regulador mexicano, en función de tu volumen de transacción y la cantidad de datos que tú gestiones, ten una copia de seguridad en tu país de origen que puedas recuperar en caso de que haya pues, una falla de datos, una caída de los sistemas, etcétera, y que esa información siempre se quede protegida. Entonces, a mí me parece muy positivo y la verdad muy, muy optimista lo que estamos viendo los reguladores, de escuchar a especialistas y coincido plenamente con lo que decían Fernando y Beatriz, que tenemos que mirar tanto para adentro como para afuera y hay que romper mucha barrera, que yo creo que lo más importante va a ser romper la barrera cultural de industrias tradicionales, que ellos están muy acostumbrados a tener su información, a gestionarla como ellos quieran. Y yo lo entiendo, que venga alguien de fuera y me diga, dame tus datos, dame los datos de tus clientes que llevas guardando los últimos 30 años. Te da un poco la sensación de pérdida de ventaja competitiva. Va a llegar, no sé, llega Syncfy, va a crear un producto increíble porque tecnológicamente me dan 1000 vueltas, van a desarrollar con los datos de mis clientes y yo me puedo ir a mi casa. Y la idea es romper esa barrera y decir, no, estamos aquí en un ambiente de colaboración, como sería lo que llamamos economía circular. Yo te ayudo a ti, tú me ayudas a mí. Yo no vengo a ser un banco que compite contigo, vengo a ayudarte a digitalizarte para que des un mejor servicio y que en overall puedas tener un servicio completo para tus clientes. Entonces, yo soy súper optimista, la verdad, y muy, muy impresionada con las grandes mesas de trabajo que se están viendo en México. Oye, sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, María. Finalmente esto se trata de un ganar-ganar, ¿no? O sea, no voy por ti, sino vamos todos juntos. Entonces, en ese sentido, digo, y para pasar también a las preguntas que nos están haciendo por acá, Beatriz, pues bueno. Nos preguntan otra vez sobre los casos de uso de Syncfy y sobre todo luego pregunta Emanuel López acerca del desarrollo de un PFM que trae, ¿no? ¿Qué recomendaciones tendrías tú? ¿Qué casos de uso han tenido desde Syncfy y cómo pueden ayudar a un PFM? Primero que nada, nosotros ya lo tenemos listo, entonces podemos dártelo. O sea, nosotros básicamente tenemos 4 verticales. La primera es agregación de data, la siguiente es como la parte de enriquecimiento, o pensemos como estas ofertas empaquetadas como SaaS, ¿no? Nosotros te lo damos, o en finanzas embebidas. Entonces nosotros te damos el PFM, te damos todas las conexiones a los bancos, tenemos uno de los catálogos más importantes, tenemos 135 conexiones. Una de nuestras ofertas es que nosotros podemos hacer cualquier solución o cualquier conexión a la medida. Ventoring nos llegó y nos pidió que eran los neobancos y se los llegamos a entregar porque finalmente cuando vamos entendiendo a quién quieres venderle, pues es importante entender en dónde va a estar, ¿no? Entonces, en la parte ya tomé aquí tus datos, entonces te busco y con muchísimo gusto hacemos una sesión. En cuanto a Shake, ¿cuáles serían los casos de uso que hemos dicho? Aquí los dividimos básicamente en lo que sería
o sea, para retail, que son para personas físicas, y los que serían de empresarial. El tema para personas físicas es del tema de un PFM, podríamos hacer la parte de ahorro conductual, huella de carbono, podemos darle la parte de dashboards de insights, ya sea para que puedan llegar y que entre directamente en la plataforma de la solución, o que estas se puedan meter todos esos datos, los endpoints, directamente en motor de riesgos. En caso de personas o de empresas, perdón, de empresas, sería el BFM. Podemos ver también la parte también del huella de carbono, dashboards o métricas financieras. Y también después vemos la parte de la vertical de pagos y otro producto que tenemos de la mano justo con AWS, y esto no es comercial, pero sí, es que nosotros podemos apoyar, o sea, a una fintech ayudándole a traer todo eso dentro de su nube, pero también podemos ayudar a los bancos a crear su data center físico. Esto es súper relevante por cuestiones regulatorias. Sí, sí, es súper relevante ese tema. Todavía estamos un poquito en la nube, un poquito on-premise, entonces, bueno, hay que atender todos los casos. Y pues bueno, o sea, al respecto de esto nos comentan, oye, bueno, pues el Open Banking ya se está volviendo una necesidad en el mercado bancario y contable, sin duda, y la autoridad ya está trabajando en leyes de Open Banking, incluso la Cámara de Diputados ya está regulando inteligencia artificial y otras cosas. Pero digamos así como sus, palabras de cierre, díganme por favor, o sea, sí sabemos que ya se está avanzando en esto, pero ¿cómo quisieran ustedes ver el ecosistema de Open Data de 5 años, de hoy a 5 años, por así decirlo? Sabemos que estos procesos son a veces lentos, pero ustedes, ¿cómo les gustaría verlo? Fer. Pues creo que el reflejo más grande de el Open Data ni siquiera va a ser para el campo, el B2B, ¿no? Sino va a ser directamente para las personas, y una buena implementación de Open Data, Open Banking en general, va a ser en el momento que una persona de a pie no tenga que esperar horas en una sucursal, que rentar un departamento, rentar una casa, no tenga que ser un dolor que te tarde meses, porque ya ni siquiera, si abrir una cuenta de banco es de días, rentar un departamento en urbes como Ciudad de México, algo parecido, es de meses. ¿Por qué? Por procesos burocráticos sin sentido, ¿no? Entonces creo que una muy buena implementación de Open Data en general es cómo te facilita, cómo le vamos a facilitar al ciudadano de a pie el tener estas interacciones de servicios de su día a día mucho más fácil, ¿no? O sea, que no la suframos y que digamos, voy a rentar y en menos de 5 minutos sepamos por qué no me la rentaron o por qué sí me la rentaron y cuál es el siguiente proceso, y mi proceso tal lo acabé en un día, ¿no? Entonces, creo que a mí me gustaría ver como aterrizándolo a México, que lleguemos a ese nivel de digitalización, y mucho más importante, sé que puedo interactuar con estos servicios sabiendo que mi información va a estar totalmente segura y no va a andar volando por allá, ¿no? Entonces, eso es como a mí el México que me gustaría ver en tema de Open Data. Súper, muchísimas gracias. Bea, ¿a ti qué te gustaría? O sea, a mí inclusión financiera, creo que el endgame de todo esto es poder generar un ahorro para poder meterle mucho más en el bottom line, ¿no? O sea, si nosotros ayudamos a que los bancos tengan, o que los bancos, las fintechs, que sean los grandes actores, puedan tener un ahorro en sus procesos, puedan tener una colocación mucho más sencilla, al final nos queda algo para poder hacer lo que realmente por lo que estamos aquí, ¿no? Que es ayudar a pues todo lo que es nuestro México, ¿no? O sea, la base de la pirámide, tenemos solamente un porcentaje de bancarización súper bajo. ¿Por qué no ayudar? Imagínense el caso de la señora de las quesadillas, ¿no? La señora de los tamales, que si nosotros le podemos dar un crédito, entendiendo que, como les decía hace rato, que tiene una telco, que tiene o sea, que paga luz, gas, teléfono, etcétera, ¿por qué no imagínense, oye, en lugar de pararse a las 4 de la mañana para hacer sus tamales, porque lo tiene que hacer de todos los días, empieza a tener una línea de crédito que le ayuda a crecer, que le ayuda a poder comprarse cosas, ¿no? Porque finalmente hay activos, los activos se tienen que financiar, ¿no? Por eso existen los diferentes productos financieros. Entonces, eso es a mí lo que me gustaría ver. Ese sería mi México que me encantaría, y que pues todos los días luchamos por ello, y que hoy es parte de nuestra conversación, y que es algo lo que nos motiva, además de entender más, crear mayores conexiones,
Y por eso trabajar mucho de la mano con los bancos, con las fintechs que traen todas estas tasas blandas. Y un poquito rápido, tomando el comentario de se está volviendo una necesidad en el mercado bancario y contable, me gustaría hacer una pequeña distinción. Pues el mercado contable es muy diferente al mercado bancario, ¿no? O sea, como una fintech puede consumir los datos de otro banco y no hay un tema, no tiene un riesgo reputacional como si lo tiene una institución, ¿no? Entonces, en esta parte, a todo lo que es el mercado contable, los invitaría o sea, por ahí está la página de Thinkfy, o si no, contáctenme en mi LinkedIn con muchísimo gusto, les podemos hacer una demo. Tenemos en el equipo cracks que les saben a la parte contable, yo les sé mucho más a bancos, yo no le entiendo mucho a la parte de la contabilidad, pero hoy es un hecho y es algo que pueden llegar a powerear y hacerle hoy a las pymes, que son las que mueven a México, un super cambio. Muchísimas gracias, Nati. No, hombre, gracias a ti. María, pues bueno, en este mismo sentido, algunas palabras adicionales que nos quisieras comentar de cómo ves Sí. el futuro dentro de 5 años. Yo lo que creo que vamos a ver, y está muy en línea con lo que dicen Fernando y Beatriz, si nosotros reducimos la exclusión financiera, si damos permiso pues, a la señora de los tamales a que se pueda comprar todas las cosas antes de vender, porque probablemente pues, ella compra los ingredientes para un tamal de lo que haya ganado ese mismo día y en función de eso determina su producción del día siguiente. Al poder tener Open Data, al poder dar más inclusión financiera a la persona de a pie, vamos a ver un crecimiento económico, los países van a crecer, va a haber mucho más enriquecimiento de la gente de a pie, va a haber una menor, yo diría, desigualdad económica, por así decirlo, y de aquí a 5 años ya vamos a empezar a ver los frutos de Open Data, Open Banking, vamos a ver un montón de empresas que se van a innovar, se van a digitalizar, y a nivel personal yo lo que espero es un poco lo que decía Fernando, no tener que esperar meses para alquilar una casa, porque para mí, viniendo de Europa, no tengo ningún documento que certifique mi credit score ni nada, y ha sido un auténtico horror. O sea, la verdad era como llamar a alguien porque, claro, llevo poco tiempo, pero necesito una casa, entonces tienes que usar a la empresa de aval y poder tener más independencia financiera si te mudas a nivel global, estar en cualquier país y que todas las cosas que tú has hecho en el pasado te ayuden para que tengas las mismas oportunidades que cualquier persona de a pie en tu nuevo país de acogida, por así decirlo. Pero yo ya estoy esperando a ver cómo están las tasas de crecimiento de los países que están implementando Open Data, que tengan un buen marco regulatorio para ello, porque yo creo que eso va a ser absolutamente clave y nos vamos a quedar muy sorprendidos de lo rápido que van a crecer los países y lo bien que nos va a ir a todos. No, pues buenísimo, buenísimo, me encanta. Bea, por favor, dinos. Nada más quería dar un dato de lo que estaba diciendo Mary. O sea, realmente lo que se estima es que el Producto Interno Bruto de los países que adopten Open Finance puede crecer en un 5%, ¿no? Y estamos hablando de este análisis hecho a nivel LATAM. Entonces, sí hay casos de éxito, sí, obviamente siempre hay que primero apostarle, porque la ganancia no viene a corto plazo. O sea, la innovación cuesta, ¿no? El crear productos, sacarlos al mercado cuesta, pero sí hay una métrica que nos dice que sí vale la pena hacerlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo, todo cuesta y finalmente, pues tenemos que asumir pues los costos de esto porque sabemos que en el futuro, si lo adoptamos, pues las creces van a ser muchísimo mayores. Por eso decíamos, pues bueno, el Open Data, una oportunidad de oro para las fintechs y pues sin duda queremos aprovecharla desde todas las trincheras, desde la nube, desde finanzas, desde agregación de datos, desde los bancos, desde la autoridad, desde las sociedades de información crediticia y también por eso es que en Círculo, pues bueno, pues hemos emprendido la tarea de analizar todos estos potenciales casos de uso y buscar resolver, pues bueno, lo que esté a nuestro alcance de ellos. Entonces, pues yo les agradezco a todos por su tiempo, les agradezco por su apertura, por todo lo que aprendimos. Yo creo que todos tomamos nota de algo y eso es lo que me encanta, colaborar para aprender, para hacer las cosas que queremos hacer y llegar a estos niveles de Open Data que nos pueden catapultar como país y como instituciones. Entonces, si alguien más en el público tuviera alguna pregunta que quisiera hacer a través del chat, estamos abiertos a ello. Y pues nada, pues agradecerles nuevamente a todos los asistentes por su tiempo.
Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias. Fue un gran panel y si lo tienen grabado, pues estaría padrísimo después para llegar a compartirlo. Creo que fue súper enriquecido y muchas gracias, Fer, Mary y Nati principalmente por esta invitación. Bueno, les invitamos también a seguir toda la actividad de C-Labs en las redes de Círculo de Crédito, así como en el web círculodeinnovación.com, en donde te estaremos, bueno, compartiendo lo que estamos haciendo en Círculo y acerca de las convocatorias de innovación abierta y uso de Open Data que tenemos disponible. Entonces, pues bueno, les invitamos a todos a revisar nuestras redes, revisar el web y pues seguir, ahora sí que como ecosistema y como usuarios, pues muy juntitos, ¿no? En este frente de queremos Open Data y lo queremos ya, ¿no? Entonces, pues venga, muchísimas gracias a todos y felicidades a todos por darse el tiempo de acompañarnos. Gracias. Muchísimas Muchas gracias, Nat. Fue un Gracias a gusto, Mari. ustedes.